Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad trabajaremos la actividad número 3 denominado Elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares y trabajaremos en el área de comunicación. ¿Te acuerdas de la conversación de Tito y Pierina? En su conversación con Pierina, Tito menciona que es importante conocer cómo se sienten sus familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Por eso, ella elaborará una entrevista dirigida a su familia. Es una buena idea, ¿no es cierto? ¡Claro que sí! ¿Y qué te parece? ¿Te gusta la idea o no? ¿Te gustaría identificar los cambios que se han producido en tu familia y conocer cómo se sienten tus familiares? ¿Te gustaría hacerlo o no? Yo creo que sí. Entonces, para recoger esta información, te ayudará a realizar una entrevista, tal como lo hará Pierina. Al igual como lo va a hacer Pierina, nosotros también haremos una entrevista para recoger esa información. A continuación te brindo algunas orientaciones para que puedas elaborarla siguiendo los pasos de todo proceso de escritura. Pero antes, piensa y responde. ¿Qué es una entrevista? ¿Ya te recordaste? Bien, claro. Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Y en una entrevista, tanto el entrevistador como el entrevistado hablan de un determinado tema. ¿Has visto en estos días por la televisión, por las redes sociales, cómo las personas están entrevistando? Por ejemplo, están entrevistando a los actuales candidatos para la presidencia, ¿no es cierto? También hacen entrevistas de repente a otros personajes, pero referido a un tema determinado. ¿No es así? Muy bien, ahora que ya conocemos qué es una entrevista, veamos para qué sirve la entrevista. A ver, responde la pregunta. ¿Para qué crees que sirve la entrevista? Piensa un momentito. ¿Ya te recordaste? Una entrevista sirve para recolectar una determinada información u opinión, y como guía, el entrevistador suele utilizar un formulario o un esquema con muchas preguntas. Muy bien, ahora responde esta pregunta. ¿Cómo se organiza? A ver, ¿cómo se organiza una entrevista? Piensa. Una entrevista se organiza de dos maneras. Puede ser una entrevista estructurada o una entrevista no estructurada. ¿Y cuándo es una entrevista estructurada? Cuando el entrevistador realiza preguntas que antes fueron pensadas o planificadas. Y una entrevista no estructurada es cuando el entrevistador formula preguntas de manera libre. Es decir, que estas preguntas no han sido plasmadas en un esquema y no va a seguir una guía. ¿Ya? Muy bien, entonces ya conocemos cómo se organiza. Ahora responde esta pregunta. ¿Alguna vez has realizado una entrevista? A ver, responde. ¿Lo has hecho o no? Bueno, si no lo hiciste, no hay ningún problema. ¡Listo! Ahora, indaga entre tus familiares y pregúntales si alguna vez han sido entrevistados o han sido entrevistadores. Pídeles que te cuenten su experiencia. Anda, ve, pregúntale a mamá, a papá o a tu hermano si alguna vez ellos han sido entrevistados o han sido entrevistadores. Anda, vamos, tómate todo el tiempo que desees e investiga. ¡Listo! Muy bien. Continuemos. Bien, niños, para tener más claro sobre cómo elaborar tu entrevista, te sugiero que tengas en cuenta las siguientes orientaciones. Número 1. Ten presente el propósito de la entrevista. Es decir, ¿para qué vas a escribir la entrevista? ¿A quiénes realizarás la entrevista? ¿Y qué preguntas realizarás al entrevistado? ¿Ya? Ten presente entonces el propósito de tu entrevista. Número 2. Formula las preguntas de manera sencilla y clara. Utiliza lenguaje sencillo. No vayas a utilizar palabras que no conozcas para que tu entrevistador también comprenda lo que le quieres preguntar. Entonces, formula las preguntas de manera sencilla y clara. Número 3. Recuerda colocar los signos de interrogación al formular las preguntas. Toda pregunta debe ir con signo de interrogación cuando realizas una entrevista. Número 4. Las preguntas deben guardar relación con el tema.
Es decir, las preguntas que vas a formular tienen que tener relación con la información que deseas recoger acerca de ese tema, ¿ya? Muy bien. Y número 5. El número de preguntas debe ser solo el necesario, no muchas ni tampoco pocas. Plantea lo necesario para que puedas recoger información acerca del tema que te has planteado. Bien, niños, manos a la obra. Ahora sí, planifica tu entrevista. Para elaborar tu entrevista, en primer lugar debes planificarla. Una buena planificación implica que tengas claros los siguientes aspectos. Veamos este cuadro para que te puedas ayudar. Por ejemplo, aquí tenemos los aspectos y por aquí tenemos las respuestas. ¿Qué aspectos vamos a considerar en una entrevista? Primero, ¿para qué elaboraré mi entrevista? ¿Para qué vas a elaborar tu entrevista? Entonces vamos a responder: para conocer cómo se sienten mis familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Otra pregunta: ¿quiénes serán mis entrevistados o entrevistadas? Entonces, ¿quiénes van a ser? Van a ser mis familiares, pues. Va a ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, primos, tíos, tías, tus abuelos, etcétera, etcétera. ¿Y qué información espero recoger? ¿Qué es lo que quieres recoger con esta entrevista? A ver. Vamos a recoger los cambios que se han producido durante esta pandemia y cómo se siente cada integrante de mi familia, es decir, de tu familia. Otra pregunta más: ¿para qué me servirá la información que recogeré? A ver, con toda la información que vas a recoger, ¿qué harás? Te va a servir para organizar las actividades en familia, evitar el estrés, cambiar algunas rutinas, asignar tareas y entre otras muchas actividades. ¡Listo, niños! Ahora te toca a ti. Escribe tu entrevista. Una vez que hayas planificado tu entrevista, podrás empezar a elaborarla. Ahora inicia entonces redactando las preguntas. Y para redactarlas, completa la tabla que te voy a mostrar, que te va a ayudar en la elaboración de tus preguntas. Si lo consideras necesario, puedes incorporar más aspectos o preguntas en tus averiguaciones, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer? Por aquí tenemos este cuadro. En este cuadro vamos a recoger información que deseo conocer. ¿Y qué preguntas podría realizar? ¿Qué información deseo conocer? Lo que deseo en esta entrevista es saber los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia. ¿Y qué preguntas formularé? También deseo saber el sentir y las emociones de las personas frente a estos cambios. También, ¿qué preguntas puedo realizar para saber el sentir y las emociones? Y por último, situaciones positivas que han sucedido en mi familia durante la pandemia. ¿Cuáles serían mis preguntas? Te voy a mostrar algunas y las demás las terminas tú. Por ejemplo, en los cambios ocurridos en mi familia, puedo preguntar: ¿te gusta usar siempre la mascarilla para salir de casa, comprar, trabajar, etcétera? Ahí voy a saber si los cambios que ha ocurrido en mi familia a partir de la pandemia, si a mi familia le gusta o no le gusta usar la mascarilla. Otra pregunta, plantéalo tú. También, por ejemplo, en el sentir y las emociones de las personas frente a estos cambios, voy a formular la siguiente pregunta: ¿cómo te sientes al no poder realizar tus actividades con normalidad? Voy a saber entonces cómo se siente mi papá, mi mamá. De repente se siente triste, se siente feliz, de repente se siente asustado. Bueno, de acuerdo a cómo yo le formule la pregunta, voy a saber cuál es el sentir y las emociones que tienen. Ahora tú formula otra pregunta más. Y por último, te ayudaré con otra pregunta. En cuanto se refiere a las situaciones positivas que han sucedido en mi familia durante la pandemia, ¿qué puedo realizar? Le voy a preguntar entonces: ¿qué cambios positivos has notado en la familia durante esta pandemia? Ahí mi papá me dirá: no, bueno, ahora tenemos más tiempo para conversar, estamos más tiempo en familia juntos por las tardes, y en fin, puedo formular otra pregunta más para saber qué situaciones positivas han cambiado en mi familia durante esta pandemia. Bien, niños, ¿y ahora qué vamos a realizar? Sigamos aprendiendo. Lo que vas a hacer ahora es revisar tu escrito, es decir, revisar las preguntas que acabas de formular. Y para ello, considera que el lenguaje debe ser claro para las entrevistadas y los entrevistados. Es decir, las preguntas tienen que ser comprensibles, entendibles y haber sido planteadas de manera clara. También
En tu escritura debes cuidar la ortografía y el empleo correcto de los signos de interrogación. Si por ahí te olvidaste escribir alguna tilde, de repente una coma, o no has puesto los signos de interrogación, es momento de que puedas corregirlo. ¿Qué más? Luego que hayas hecho la corrección de tu escrito, pídele a un integrante de tu familia, puede ser tu hermana, tu primo, tu mamá o tu papá, que lea tus preguntas y consúltale si se comprenden. Finalmente, realiza las correcciones necesarias. ¿Qué aspecto pudiste mejorar? ¿Qué mejorarías en una próxima oportunidad? Piensa un momento, responde las preguntas y continuemos. Bien, niños, llegó el momento de reflexionar sobre lo aprendido. Para ello, responde las siguientes preguntas de manera oral. ¿Qué parte del proceso de la elaboración de la entrevista te resultó más sencillo? ¿Se te presentó alguna dificultad? ¿Cuál? En la elaboración de la entrevista, ¿qué te pareció más sencillo? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Por qué? Piensa un momento, responde tus preguntas y continuemos. Bien, niños, finalmente evalúa tu aprendizaje. Por aquí te muestro los criterios del texto que escribiste. Entonces, lee cada criterio y luego indica si lo lograste o necesitas apoyo. Por ejemplo, dice: consideré el propósito al momento de escribir mi entrevista. Formulé las preguntas de manera sencilla y clara. Utilicé los signos de interrogación al formular las preguntas. Las preguntas que planteé guardan relación con el tema a trabajar. Muy bien, indica si lo lograste o necesitas apoyo. Fin de la actividad, niños y niñas. Muchas gracias. Gracias por tu atención. Espero que te haya gustado esta actividad acerca de escribir tu entrevista. Estaré a la espera de que me envíes tus evidencias. Así que, niños, cuídense mucho. Nos vemos hasta mañana. Que Dios les bendiga. Adiós, adiós.